Buenas tardes, mi nombre es Alexander Tejera, dando continuidad a la exposición del tema 13 correspondiente a las medidas de coerción personal. Me corresponde, par- pertenezco al grupo compuesto por los alumnos Danji Bolívar, María Melo, Ojuelo Canto y mi persona. Me corresponde conversarles sobre lo que son las medidas cautelares sustitutivas. Una vez que ya vimos lo que fue la medida de privación judicial preventiva de libertad, corresponde definirles este término, que desde el punto de vista etimológico nos habla de lo que es una medida de prevención, precaución, es decir, una medida que se toma para evitar un riesgo. ¿Un riesgo de qué? Riesgo de que ante la ejecución de un delito, una persona denominada víctima, la cual fue, digamos, dañada por este delincuente, tiene el riesgo de que no pueda ser procesado y que esta persona, la cual quiere o pide al órgano jurisdiccional, le resarzan ese daño. Entonces ese es el riesgo que toma desde el punto de vista jurídico el legislador para esta medida, para garantizar la tutela de esos derechos vulnerados a esa víctima. Entonces eso es una medida preventiva que decide tomarlo un juez de control cuando conoce la causa para evitar precisamente entorpecer el procedimiento, el proceso legal en contra de este imputado, en este caso acusado todavía. La jurisprudencia define estas medidas cautelares como unas medidas que se toman de manera preventiva. Sin embargo, todas estas medidas las llama cautelares, pero no está de acuerdo con que sea sustitutiva, sino más bien una medida alternativa. ¿Por qué? Porque al ser sustitutiva queda en un segundo plano, quedando en primer plano la medida de privación judicial preventiva de libertad. Y ella no es así. Ella es considerada de manera excepcional, es decir, las personas primeramente se consideran, o sea, que el principio de presunción de inocencia, se supone que las personas, dado el situado, el derecho constitucional de libertad personal, estas personas, todo acusado debe ser, digamos, procesado, juzgado en libertad. Entonces, este derecho de la libertad personal es inviolable, por supuesto, nos denota el mismo artículo 49 constitucional, que para que estas personas puedan ser arrestadas deben tener una orden, o a menos que sean atrapadas en fraganti, es decir, cometiendo el delito de manera flagrante, ¿verdad? Entonces, al colocar estas suposiciones, la jurisprudencia determina de que la regla es el juzgamiento en libertad de esta persona y que por vía excepcional, si cumple los requisitos que establece nuestra ley adjetiva, que es el Código Orgánico Procesal Penal, entonces se dicte una medida de privación judicial preventiva de libertad. Ella es la excepción, es decir, que esto debería ser una medida cautelar alternativa. ¿Bien? ¿Cuáles son estas medidas cautelares? Las medidas cautelares sustitutivas están contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal y por excelencia en el argot, como lo hemos escuchado siempre, tenemos la detención domiciliaria o arresto domiciliario, el cual consiste en que esta persona sea relegada, obligada a permanecer en su domicilio o en el de otra persona, dejando digamos, a la decisión del juez si se le coloca o no vigilancia. Es decir, pudiera estar en su domicilio sin vigilancia o con la vigilancia que determine a la discreción del juez. Como segundo, tenemos someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución. Aquí se le obliga a la persona a que permanezca bajo la estricta vigilancia de una institución o de una persona, como bien lo establece. La presentación periódica ante un tribunal o ante una autoridad, como conocemos el régimen de presentación,
estas personas están obligadas por el juez a presentarse periódicamente, cada 7 días, cada 15 días, cada 20 días ante el tribunal para conocer el estatus del proceso como tal. Si se requiere algún tipo de diligencia o alguna gestión, ellos deben estar concurriendo periódicamente allí. La prohibición, el cuarto punto es la prohibición de salir sin autorización del país. Por supuesto, quedan las personas o en la localidad, quedan prohibidos, no pueden tomar ningún tipo de transporte fuera del país, pues pudiera meterse en problemas. Quinto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, al igual que comunicarse con otras personas. En el caso del numeral 7 es el abandono inmediato del domicilio cuando se trata de agresiones contra la mujer, niños, niñas, adolescentes o algún tipo de delito sexual. Ellos deben tener una orden de abandono inmediato del domicilio. Aunque creo que en la ley especial se contempla que, dada la gravedad de este tipo de delitos, quizás haya que tomar, como vimos, la medida preventiva de privación de libertad. La prestación de una caución económica adecuada, es decir, el juez debería evaluar, dado la gravedad del delito o digamos del daño, de la magnitud del daño, pudiera colocar depósitos depósitos en un valor, fianzas de 2 o más personas o algún tipo de garantía real. Y cualquier otra medida cautelar que el tribunal considere. Bien, fíjense, para que estas medidas cautelares procedan, necesariamente deben darse los mismos numerales para lo que es la privativa de libertad, la medida preventiva, judicial preventiva de libertad. Uno, que el hecho punible no merezca esa pena privativa de libertad. ¿Ok? Y que la acción penal, por supuesto, se encuentre vigente, que no haya prescrito, de acuerdo a lo que establece el mismo Código Penal. Y que hayan, por supuesto, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o la autora, o que ha sido partícipe en esa comisión del delito. Si no tenemos esto, obviamente, la persona, si no cumplimos con estos 2 numerales, las personas deberían ser puestas inmediatamente en libertad, porque se supone que no cometió ningún delito, no hay elementos de convicción y, por supuesto, si no hay eso, si no se cumple, no es que va a haber no va a haber procedencia a medida cautelar, sencillamente la persona debe quedar en libertad, debe ser puesta inmediatamente en libertad. Y, obviamente, que no haya ninguna presunción razonable de que haya un peligro de fuga, tal como lo establece en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí se evalúa, el juez va a evaluar, notificado debidamente por el fiscal, va a evaluar el domicilio donde están, si se quiere, los intereses económicos de la persona, si de pronto la magnitud del daño es muy grande y la persona, por supuesto, no quiere someterse a la justicia, es un peligro de fuga inminente. ¿Okay? Al igual que el tipo de delito, si es un delito muy grave, las personas no van a querer por su propia voluntad someterse al proceso judicial. Eso lo establece en el artículo 237 y, por supuesto, evaluando el comportamiento del imputado o la imputada al momento de que se comienza el proceso judicial, si colabora, si no colabora, si muestra agresividad y en el caso de que tenga una conducta predelictual ya establecida, es decir, que tenga antecedentes. Todo eso va a definir lo que es el peligro de fuga o si el juez considera que hay algún tipo de argumentos válidos, elementos que establezca el Ministerio Público, el fiscal, de que tener a esa persona suelta sin ningún tipo de medida privativa de libertad pueda obstaculizar el procedimiento de la investigación, el proceso mismo. ¿Okay? Fíjense, estas medidas cautelares tienen algo interesante que una vez que se logran, ya el abogado defensor coloca sus alegatos, coloca todo lo que son digamos, los situados constitucionales, los principios que realzan esa libertad y
es dictada esa medida, bien, el juez de control puede revocarla, primeramente por petición del fiscal o de la víctima que se haya querellado, cuando ellos constaten que el imputado concurra en estos numerales. Precisamente en el 1, que aparezca fuera del lugar donde debe permanecer, cuando en el 2 no comparezca injustificadamente ante la autoridad, si tiene un régimen de presentación y no se presenta, es decir, se evidencia que no ha cumplido con las firmas, con la asistencia, ya incurre en eso, o que incumpla sin ningún motivo en las presentaciones a las cuales se está obligado. En este segundo es cuando... Aquí tienes un resultado de la web. Cuando los cites, cuando se citen y no comparezca, y el otro es que sea, o sea, de manera injustificada falte las presentaciones. Si ellos incumplen, entonces el juez, una vez notificado, debe dar una orden de captura para que sea aprehendido inmediatamente ese imputado. En caso de no ubicarse, no se logra aprender, van a ejecutar la caución o la garantía, la cual fue constituida para que esta persona se le dictara esa medida cautelar. Bien. En cuanto al examen y revisión, para ya terminar, el examen y revisión de las medidas cautelares establece el artículo 250 que el imputado, a solicitud del juez y por vía de su abogado defensor, debe solicitarle o puede solicitarle todas las veces que requiera o que considere pertinente solicitarle la revisión o la revocación de esa medida cautelar. El juez, de oficio, debería evaluar la necesidad de mantener una medida cautelar cada 3 meses, evaluar si puede colocar una menos gravosa. ¿Okay? Es importante destacar que una vez que el juez evalúa la situación y decide negar esa revocatoria o la sustitución de la medida, esa decisión es inapelable, no se puede apelar. Y, por supuesto, esto es un procedimiento que realiza el abogado defensor dirigido al juez de control, donde debe establecer toda, digamos, los alegatos razonables, indicando primeramente que la buena conducta de ese imputado, porque ha cumplido a cabalidad la que se le ha impuesto, y solicitan, de acuerdo a los alegatos que presenten, colocarle una menos gravosa. Muchísimas gracias. Buenas noches.